primer lugar, les voy a dar la bienvenida a este evento de Diálogos al Café Marcos Escudero. Hoy día tenemos una discusión sobre tendencias globales del comportamiento político. Esto está motivado por la publicación reciente de, de una encuesta de opinión hecha a nivel global por Ipsos Global, digamos, que han trabajado en una buena cantidad de países para detectar estas tendencias políticas que hoy estamos presentando. Este evento, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con Ipsos. Estamos utilizando las encuestas de Ipsos como un pretexto para reflexionar sobre lo que sucede en nuestros países, ¿no? Y para eso hemos invitado a Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra también ha estado varias veces ya con nosotros. Él es boliviano de nacimiento, pero vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, donde obtuvo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Él es doctor en ciencia política también y actualmente es profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Y además es consultor en temas políticos en varios países de Centroamérica y del Caribe. Le voy a pasar la palabra a Eduardo Gamarra. Bienvenido, Eduardo, tienes el micrófono, adelante. Muchas gracias. Importante comenzar quizás donde de alguna manera Simón terminó, y es decir, la crítica, sobre todo metodológica, a esta encuesta, una encuesta que como bien todos sabemos, ha tenido muchísimo impacto. Está siendo debatida no solo en círculos académicos, pero obviamente también en medios de prensa. Pero ahí creo que las advertencias que hizo Simón, particularmente una metodología que de alguna manera induce a las respuestas, creo que es una observación muy adecuada a este tipo de encuestas, porque precisamente pues, de lo que se trata es tratar de medir algunas expresiones. Esta inducción de respuestas es una crítica muy válida, pero quiero aprovechar esa observación y esa crítica metodológica realmente para tratar de centrarme en la última pregunta que hizo Roberto en sus instrucciones para que nosotros desarrolláramos una respuesta bueno, para que hagamos estas presentaciones. Y tiene que ver con el tema de, más que nada, de hacia dónde van nuestras democracias, ¿no? Y yo creo que la advertencia, obviamente, si uno toma no solo el índice de populismo, pero si uno ve sobre todo, ¿no? De manera individual las tres dimensiones de esta encuesta, uno podría concluir que la democracia no solo en América Latina, pero en todo el mundo está en serios problemas, en serios aprietos. Entonces yo aprovecho eso simplemente para plantearles lo siguiente, ¿no? Y no tanto refiriéndome a un caso en concreto, pero quizás a la región en su conjunto. Y creo que es importante de alguna manera comenzar, Simón, en tu país, el año 79-80, ¿no? Quizás ustedes y los dominicanos son los que dicen que fueron los primeros en hacer la transición del militarismo o del autoritarismo a la democracia. Pero creo que es importante un poco explicar que al principio, ¿no? La democracia que intentamos construir, de alguna manera, pues quizás solo los académicos teníamos una especie de idea de lo que se intentaba construir, ¿no? El end state como tal, ¿no? Que era un Estado democrático, liberal sobre todo, pero a la vez creo que es instructivo volver a algunos de los autores importantes de ese tiempo que nos decían, por ejemplo, que la democracia en América Latina no era una primera opción, que la democracia representativa y liberal no era una primera opción.
que más bien habíamos llegado a la democracia un poco por lo que ellos decían por default, ¿no? Es decir, habíamos probado con militarismo, autoritarismo militar y fracasamos, habíamos probado también con algunos modelos revolucionarios y también fracasamos. Es decir, esta idea de que la primera opción en América Latina nunca ha sido democrática, sino más bien ha sido autoritaria, creo que es una discusión importante que debemos retomar en el contexto de estas encuestas. ¿Y a qué me refiero sobre todo? ¿No? Porque estamos hablando más o menos, no quiero entrar mucho en el tema del constructivismo del que hablan tanto los de relaciones internacionales, pero sí pienso que las normas, ¿no? Que en realidad estas encuestas de alguna manera se aproximan, ¿no? A medir qué normas tenemos como ciudadanos, qué pensamos, en qué creemos. Y en ese sentido sí creo que a pesar de lo que dice Simón, que estamos induciendo a la respuesta, de alguna manera cuando uno mide esas oraciones, por ejemplo, y busca digamos, el grado de aceptación de una oración extrema, como son estas, ahí es donde creo que de alguna manera nos aproximamos cuantitativamente a medir normas, ¿no? Normas sociales. Y ahí me llamó mucho la atención, no me pregunten por qué me he dedicado a escuchar, a ver el programa de Rafael Correa, ¿no? Conversando con Correa. Y sobre todo me llamó mucho la atención una entrevista que le hizo a Cristina Fernández de Kirchner. Ni sé cuándo fue el programa, pero en la entrevista quedó muy claro algo que yo creo que nos vuelve a esa conversación de hace 3 décadas, ¿no? Que es, Cristina le dice a Correa que la democracia liberal es una democracia de 1776, como mucho a 1780, y que no tiene ninguna relevancia para el siglo XX y tampoco, por supuesto, para el siglo XXI. Y que por lo tanto ella veía la necesidad, ¿no? De redefinir la democracia y al redefinirla y con la ayuda de Correa, redefinen una democracia que es más desde la óptica, digamos, de los que estudiamos esto, una democracia y liberal, si ustedes quieren, esa idea de la democracia directa, esa idea de la democracia sin mediaciones y sobre todo, ¿no? De alguna manera, como lo decía Carlos, una democracia donde la mayoría gobierna y donde las minorías deben esencialmente acatar la voluntad de la mayoría. Y me llamó muchísimo la atención esa entrevista porque no lo había escuchado quizás de manera tan directa, ese rechazo tan contundente a la democracia liberal, que al final de cuentas fue esa democracia que aceptamos ya sea por default o como segunda opción. Pero si vamos a eso entonces, ¿no? Creo que es importante ver 3 variables que han dificultado entonces en ese contexto la construcción de una democracia, sea como quieran definirla. Y en primer lugar, al aceptar la democracia liberal en 1979, 80, 82 en Bolivia, etcétera, etcétera, aceptamos un presidencialismo multipartidista que lleva, por supuesto, y otra vez quiero traer a colación esos debates, ¿no? Que hoy parecen arcaicos, pero sí optamos por el presidencialismo, optamos por el multipartidismo, que no funciona muy bien con el presidencialismo, como ya lo ha sido demostrado. Optamos por sistemas electorales muy complejos, demasiado complejos, precisamente porque esos sistemas electorales de alguna manera trataron de interpretar esa realidad sobre la marcha. Y finalmente, lo que hemos visto en los últimos 42 años de democracia en América Latina
hemos visto una inestabilidad constitucional muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí tenemos un roce, ¿no? Entre las normas que tenemos como sociedades y unas instituciones que obviamente no reflejaban o no interpretaban bien esa normatividad, digamos, y acá la normatividad, no soy abogado y está el presidente Rodríguez Belcé, me llamará la atención. Me estoy refiriendo básicamente a lo que las encuestas dicen, ¿no? Es decir, qué es lo que piensa el boliviano, el ecuatoriano, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay entonces esta brecha tan grande entre las normas, cómo piensa el ciudadano latinoamericano y la institucionalidad que hemos tratado de construir, que se ha caracterizado por esto tan difícil de construir presidencialismo multipartidario, sistemas electorales muy complejos y una inestabilidad constitucional verdaderamente importante. La segunda variable, y esto pues me parece que también lo han presentado de pasada, pero es un poco volver a esta idea de que llegamos a la democracia quizás en el mejor de los momentos, ¿no? Donde por fin los militares se retiraban, por fin de alguna manera estábamos pensando en construir una democracia diferente, etcétera, sin militares, y de hecho, la mayoría de los países los militares no han regresado. Pero también era la peor de las épocas, ¿no? Con economías con bajísimo funcionamiento y economías que no lograban resolver problemas básicos. Y este es un problema recurrente. Si bien el neoliberalismo, como mucha gente lo clasifica, logró resolver el problema del crecimiento de manera muy temporal, ¿no? Eventualmente el neoliberalismo ya para comienzo de este siglo tenía serios problemas de resolver problemas básicos de la economía. Y ahí, un poco asumiendo la definición del populismo como el tema, no tanto de la parte política, pero el populismo económico, ¿no? También podríamos decir que las respuestas al modelo neoliberal tampoco han sido exitosas. Fueron exitosas en Ecuador, en Bolivia, en resolver los problemas básicos de esas economías. No las resolvieron quizás al corto plazo, pero a largo plazo, pues, como decía John Maynard Keynes, ¿no? Estamos todos muertos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es ineludible el tema económico. Uno debe tocarlo siempre para tratar de entender por qué nuestras democracias están yendo en una dirección tan compleja, ¿no? Y la tercera variable que creo que es, pues obviamente, una variable más histórico-social, que es la lógica que muchos politólogos ya la han presentado, ¿no? Politólogos, los Diskin, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que se refieren, por ejemplo, al tema de la fragmentación social, se refieren sobre todo al hecho de que la fragmentación social hace mucho más difícil la posibilidad, pues, de lograr cualquier tipo de crecimiento, digamos, democrático, al menos en el sentido en el que yo lo estoy usando, ¿no? Y obviamente, cuando hay fragmentación, y especialmente en el contexto actual, algo que creo que Roberto sobre todo ha trabajado mucho en un proyecto sobre polarización en Bolivia, y hoy no hay solo gente que uno podría calificarlos como populistólogos, sino como polarizólogos, digamos, ¿no? Gente que ha estado estudiando con muchísimo detalle las causas de la polarización y cómo se manifiesta la polarización. Y ahí yo creo que es muy importante mencionar esto, porque
vivimos en un momento de polarización, pero no es la primera vez que nuestros países están polarizados. Y más bien lo interesante del momento es la forma en la que los liderazgos, dentro de esa dificultad de las democracias, digamos, inestables que tenemos, como para ganar, ¿no? Es quizás una obligación polarizar, ¿no? En sociedades que quizás no están tan polarizadas como sus liderazgos, ¿no? Que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención en los resultados del estudio que hizo la Serna con un equipo muy talentoso en Bolivia, ¿no? Y cuando uno ve eso comparativamente, ¿no? Lo ve quizás inclusive como estrategias electorales, ¿no? Donde es absolutamente necesario polarizar. Y si uno polariza en sociedades donde hay extrema fragmentación social, el resultado es absolutamente predecible. Entonces, un poco quería dar esas tres ideas grandes y globales, pero quiero concluir simplemente con lo siguiente, ¿no? Las encuestas miden percepciones, ¿no? Y esas percepciones me parece que reflejan algo con la observación clara y crítica de Simón, ¿no? Creo que lo que también reflejan es que hay un rechazo sistémico al sistema muy grande. Y creo que uno puede criticar las preguntas, cómo se hacen las preguntas, pero la realidad que miden es en mi opinión, bastante preocupante, particularmente en países como Bolivia y, ¿por qué no decirlo?, incluido democracias como la de los Estados Unidos y algunas de Europa. Con eso concluyo, Robert. ¿Tú dirías entonces que esta visión que detecta, porque claro, uno puede ser muy crítico, muy benévolo con las encuestas, pero lo cierto es que lo que ellos están diciendo es, hay unas tendencias que son perceptibles, medibles, verificables, hacia un mayor populismo, un mayor antielitismo, mayor insatisfacción Nativismo. con el sistema? ¿Eso tú consideras que es válido? Y la segunda pregunta es, ¿crees que el antielitismo es un componente fundamental de esta tendencia populista y antisistémica, esta desconfianza a todo tipo de élites, ¿no? A la élite política, a la élite económica e incluso a la élite científica, ¿no? Es decir, nunca como ahora ha habido también esos movimientos antivacunas, antibarbijos, etcétera, en muchas partes del mundo, ¿no? Eso demuestra una desconfianza también hacia el sistema de Naciones Unidas, hacia los científicos, hacia las revistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo percibes eso? ¿Crees que en eso hay algo de validez en estas encuestas? Sí, Roberto, es decir, no es que esté en desacuerdo con Simón, en el sentido de que la crítica a cómo se construyen sobre todo esas, porque son oraciones que toman percepciones extremas, ¿no? Y si uno las mide, inclusive yo creo que cuando uno mide esas en escala, tiene una mejor aproximación a cómo realmente se siente uno. Y por eso sería interesante ver la data, ¿no? Y ver cómo se puede trabajar esa data. Pero el antielitismo, Roberto, ya, mira, una de las premisas fundamentales que ha tenido la democracia norteamericana ha sido precisamente el antielitismo, ¿no? Desde su fundación ha habido un antielitismo profundo, ¿no? Manera que no es para mí, el antielitismo per se no es lo que me preocupa. Lo que sí creo que debe preocupar, y esto también lo miden encuestas, y no necesariamente esta, pero es el colapso total de la confianza, que es a lo que te estás refiriendo. Es el colapso total a la confianza en las instituciones, ¿no? Porque a la institucionalidad fracasar en la construcción del modelo político, ¿no? A lo que hemos llegado, pues, es a tener, y ahora, Roberto, si tú
ves inclusive las encuestas de Ceres del año, ¿qué sería? Pues año 84, por ahí las encuestas que ustedes hacían, ¿no? El público boliviano nunca ha creído en partidos, ¿ya? Los partidos siempre han sido criticados por la sociedad. Es más, creo que ese era el nombre de uno de tus artículos, ¿no? Pero en otras palabras, yo creo que hemos llegado a tal punto luego de 40 años, ¿no? De intentar construir una democracia sobre esa institucionalidad, que hoy nadie cree en ninguna institucionalidad. No cree en los partidos, en los congresos, en los poderes judiciales, en los medios de comunicación. Y como tú bien señalas, ¿no? Tampoco creemos en la ciencia estos días, ¿no? Entonces, es como que lo que antes estaba bien oculto, porque, por ejemplo, el sentimiento anti-Naciones Unidas en este país siempre era un grupo muy reducido de la derecha norteamericana, pero sin embargo hoy, ¿no? Ese sentimiento es mucho mayor, mucho más grande. Eh, que refleja ese nativismo que antes era muy pequeño, pero estaba ahí, ¿no? Entonces, algo ha sucedido y en mi opinión es sobre todo radica en el quiebre institucional que tenemos.